Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Reciban un saludo desde aquí de Madrid. Hoy es el último día que vamos a estar aquí en Madrid. Ya mañana, si Dios nos da vida, mientras usted esté durmiendo hoy en la noche, nosotros estaremos volando sobre el mar de regreso a California. Le agradezco a Dios por la bendición que me da de poder llegar hasta donde están ustedes. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos mis hermanos en la gran República Mexicana. Saludos a todos mis hermanos en Centroamérica, en Suramérica, allá en Washington, en todas partes donde nos están viendo, aquí en Europa. Gracias a Dios por los hermanos pastores de aquí de Europa que se están abriendo a una palabra fresca. Así que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me ha concedido. Ciertamente nos hemos recreado, pero también hemos participado de lo más importante, que es compartir a Cristo. Así que yo saludo a todos mis hermanos, los que me están viendo ahorita y los que me van a ver en diferido, ya que estos videitos quedan grabados en el Facebook. Dios bendiga a mi hermano José Soto, Dios lo bendiga. Gracias por conectarse. Estamos en directo en este momento, así que le damos gracias al Señor porque podemos bendecirlos con la palabra de Dios. Así que voy a compartirles un mensaje en esta mañana. Aquí es de mañana, aquí es de tarde, aquí ya son las 5 de la tarde con 5 minutos. Allá con ustedes en California son las 8 con 5, en México son las 9 con 5, en Nueva York son las 11 con 5. Bueno, tenemos diferentes horarios, pero la palabra llega bien en tiempo y fuera de tiempo. Quiero compartirles algo que Dios nos ha estado bendiciendo con el libro de Efesios. Hace varios años estuvimos estudiando la epístola a los Efesios y recuérdese usted que estuvimos hablando de el contenido de Efesios, que es 7 aspectos de lo que es la iglesia. Efesios nos revela 7 aspectos de lo que es la iglesia. A pesar que aprendimos mucho en ese tiempo, Dios nos bendijo con aprender mucho. Dios bendiga a mi hermanita Consuelo Rico, allá en California. Dios la bendiga en Rialto, California. Sí, me parece que es Rialto. Dios la bendiga, hermana Connie. Entonces les decía que aprendimos mucho cuando estudiamos Efesios, pero yo recuerdo que a medida que hemos estudiado la Biblia y de acuerdo al crecimiento espiritual que Dios ha producido en todos nosotros, hemos podido ver que la Biblia tiene una plenitud de interpretación, o sea que la Biblia no solamente cubre a los niños en Cristo, sino que también cubre a los hermanos que se abren a la palabra y que la quieren entender en una forma más profunda. Ya que ahora que hemos estudiado Efesios, desde que Dios nos abrió este versículo de Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora que Dios nos ha bendecido, que se ha cumplido lo que dice Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate que el apóstol Pablo oró por los efesios y yo, hermano, estoy impactado.
al estudiar Efesios estoy impactado porque en Apocalipsis dice que esta iglesia al principio estaba llena del amor de Dios. Usted se recuerda que a esta iglesia el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero lo que me impresiona a mí de Efesios, hermano, es de que el Señor se propuso que la iglesia sea su expresión y glorificación corporativa. Óigame lo que estoy diciendo. Dios se propuso en su corazón su expresión y glorificación corporativa desde la eternidad pasada. O sea que yo quiero que usted se dé cuenta que la iglesia no es algo que comienza en el tiempo. Si nosotros creemos que la iglesia comienza en el tiempo, entonces nosotros vamos a tener mucho conocimiento de la iglesia desde Adán en adelante. Por eso Pablo se asegura en Efesios 2:10 que nosotros entendamos que no solamente somos hechura de Dios. Mire cómo dice, lo voy a volver a leer, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Pero después de eso dice, creados en Cristo Jesús. O sea que nosotros tenemos que entender esas dos cosas, que nosotros primariamente fuimos creados, porque Cristo va antes de Adán, que es la hechura. Tenemos que entender eso, hermano. Si no entendemos que la iglesia es una planificación de Dios, si no entendemos que Dios se propuso una expresión, escuche bien, y una glorificación desde la eternidad pasada, si usted no entiende eso, que la iglesia no fue planificada aquí en la tierra, sino que eso se lo propuso Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si no entendemos eso, entonces nosotros vamos a creer que Efesios solo nos habla de un programa netamente humano. Yo quiero que usted se dé cuenta que la iglesia, al no ser programada desde su inicio aquí en la tierra, no fue programada aquí en la tierra, fue programada en la eternidad pasada, en la vida del Espíritu. Por eso dice Pablo, porque somos hechura suya, ahí empieza el tiempo. Creados en Cristo Jesús, ahí nos pone fuera del tiempo. Entonces, note que estamos estudiando la palabra bajo contexto, porque el contexto de Efesio es en los lugares celestiales. Entonces, no vayamos a confundirnos o no vayamos a ser estrechos de solo entender nuestra participación terrenal, porque aquí vamos a ver nuestra participación terrenal, pero es debido a algo celestial. Ninguno puede participar de la vida de la iglesia si no fue bendecido en los lugares celestiales. Por eso analicemos con seriedad los versículos primeros del capítulo 1. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nosotros somos bendecidos por Dios en los lugares celestiales. Y allí nos dice que nos escogió en los lugares celestiales y nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos un escoger, pero aparte de un escoger, también tenemos un predestinar. El versículo número 5 dice que en amor habiéndonos predestinado. O sea que
tenemos que alcanzar a ver esto, mis amados hermanos. Y esa es la carga del hermano Carrillo, que usted alcance a ver, mi hermano, alcance a ver toda esta bendición. Y por eso Pablo ora y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en este conocimiento. Este conocimiento no se puede adquirir por lecciones humanas. Este conocimiento no se puede adquirir por medio de institutos o seminarios. No, esto te lo tiene que dar el Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu te revela, tú puedes ver la realidad de lo que Dios está haciendo ahora con nosotros aquí en el tiempo. Aquí en el tiempo, mira lo que Él está haciendo. Aquí en el tiempo nos llama. Mira, primero tienes que entender que tú fuiste escogido y predestinado en los lugares celestiales. Y esto lo tenemos que estudiar, vuelvo a repetirte, en una forma seria, porque si no lo estudiamos en una forma seria y dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros no vamos a recibir la revelación de Dios de lo que realmente Él está haciendo con nosotros. Primero Él te revela en el primer capítulo de Efesios que toda tu bendición es en los lugares celestiales y tu predestinación. Si tú no hubieras existido en la eternidad pasada, ¿cómo te van a escoger? ¿Y cómo te van a predestinar? Porque algunos no saben explicar la predestinación y dicen, no, es que como Dios ya sabía que tú te ibas a entregar un día, por eso Él dice que Él te predestinó porque Él conoce todas las cosas de antemano. Pero aunque suena bonito eso y suena lógico, no es eso lo que Dios está diciendo aquí. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque Él te puso en Cristo. Y te lo corrobora Efesios 2:10 porque dice que eres hechura de Él y tenemos que entender lo que es ser hechura de Él y tenemos que entender lo que es ser creados en Cristo Jesús. Tú te das cuenta que repetidas veces he hablado de estos mensajes, pero esta repetición no es vana, porque esta repetición es para que todos nosotros entendamos la realidad de nuestro llamamiento. Porque mira lo que dice en el versículo 13, en el 1:13, porque tienes que ver que eres celestial, que vienes de la esfera celestial, pero que aquí en la tierra te llaman. Mira, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que tú te das cuenta que primero te explica Dios que tú eres alguien que es preexistente, porque si no, no vas a entender Efesios 2:10, que fuiste creado en Cristo Jesús. Esa es tu preexistencia, haber sido creado en Cristo Jesús. Muchos creen que Adán, que es hechura de Dios, muchos creen que esa es la creación de Dios, pero de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, la realidad de Dios, la creación de Dios, es en los lugares celestiales. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando tú lees versículos tales como de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No solamente te enseña que al identificarte con Cristo eres alguien que vive una vida nueva, sino que te está diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, es la nueva creación. Si alguno está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva creación es antes de la vieja creación. El problema de nosotros es poner la vieja creación como lo primario. La vieja creación no es lo primario. La nueva creación, eso es lo primario. Porque Dios dice en su palabra, los postreros.
serán primeros y los primeros serán postreros. Ese es un principio fundamental en el carácter de Dios, que Él siempre, siempre, en lo que respecta a lo humano, que según el hombre es lo primero, lo va a rechazar. Y recibe Dios lo segundo, que representa a lo primero. Nosotros, dice, y nos va a explicar aquí con lujo de detalles Efesios, nos va a demostrar que nosotros somos el misterio de Cristo. Pero antes de que te hable del misterio de Cristo, yo quiero que tú te des cuenta que la Biblia enseña las dos cosas. La Biblia enseña que Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Leámoslo, porque lo mejor es tener escritura de por medio. Leamos en Colosenses. Te invito a que abras tu Biblia en Colosenses, capítulo 2 y versículos 2 y 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que de una vez te dice que hay dos misterios. Hay dos misterios. Está el misterio de Dios el Padre y está el misterio de Cristo. Nota que esto es muy importante porque estamos hablando de la nueva creación. La nueva creación es antes de la vieja creación, porque si nosotros lo ponemos en el tiempo, entonces la vieja creación es primero, y así lo pone Pablo. Pablo explica, dice, lo espiritual no es primero, dice, sino lo carnal, pero cuando él se está refiriendo a que lo espiritual no es primero, se está refiriendo al tiempo. Metidos nosotros en el tiempo, lo primero es la hechura. Pero sacados del tiempo, lo primero es la creación. Entonces, si nosotros no sabemos desmenuzar la Biblia, si nosotros no sabemos partirla bien, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque, hermano, si tú no sabes usar la palabra, tú mismo te cortas con ella. Por eso es una espada de dos filos. Entonces, tenemos que tener experiencia para saber interpretar correctamente la Biblia. Muchas veces hay hermanos que consultan conmigo asuntos de la Biblia y yo le digo, hermano, asegúrese que usted está usando bien la palabra, porque hay hermanos que se ponen a hablar conmigo de asuntos de la Biblia, pero le digo, hermano, pero eso está bajo tal contexto, porque la Biblia tiene esa característica, que cada enseñanza está bajo un contexto. Y si tú no usas el contexto de esa enseñanza, tú vas a decir barbaridades, tú vas a decir cosas que no son. Por eso, en esta oportunidad que visité a mis hermanos en Asturias, aquí en España, yo les estaba explicando eso. Les digo, hermanos, aprendan a bendecir. Mira, bendecir y maldecir. La mayoría tiene un concepto de la expresión maldecir como decir groserías, pero no necesariamente maldecir quiere decir groserías. Como tampoco bendecir no significa solamente dar cosas a la gente, no. Bendecir es una palabra que quiere decir bien dicho, bien decir. Y maldecir es decir las cosas mal. Entonces nosotros, aunque no le estemos haciendo daño a nadie, aunque nosotros no estemos diciéndole groserías a alguien, nosotros al no decir bien las cosas, los estamos maldiciendo. Pero si decimos bien las cosas, nosotros estamos bendiciendo a esas personas. Y yo le he orado a Dios todo el tiempo y le he dicho, Señor, ayúdame para ser una persona que bendice con su hablar. Muchos no se preocupan de eso. Yo te invito que cada vez que tú hables la palabra de Dios, le pidas a Dios ser de bendición a tus oyentes. Y te aseguro, y te lo digo con toda honestidad y con toda seguridad,
de que cuando usamos los contextos de la Biblia no estamos engañando a ninguno, ni estamos presentando la verdad mezclada, estamos presentando la verdad con pureza. Mira cómo es la verdad con pureza. Leyendo Efesios. Si tú lees con cuidado desde el capítulo 1, tú vas a entender que Dios se está refiriendo a ti en tu preexistencia. Y luego te pone en el tiempo oyendo el Evangelio para aplicarte todos los beneficios del Señor Jesucristo cuando estás aquí en la tierra. Claro está que tenemos que entender entonces que los beneficios que nosotros recibimos, los recibimos porque nosotros venimos a esta tierra en la persona de Cristo. Entonces te repito, y dijo Artes, qué preciosa repetición, qué gloriosa repetición, porque en esta repetición está el aprendizaje. Bendiciones, Artes, Dios te bendiga. Estaba hablándoles de Colosenses 2, 2 y 3. Dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo nota que en el misterio de Dios, que es Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, Dios se ha propuesto desplegar toda su sabiduría a través de Cristo. Y por eso Cristo no es cualquier cosa. Porque si nosotros, de acuerdo a Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús, entonces tú tienes que entender que eres eterno. La iglesia es eterna. El cristiano es eterno. Desde que Dios te declara que fuiste creado en Cristo Jesús, tú siempre has estado en Cristo Jesús. Estuviste en Cristo en la preexistencia. ¿Vienes a la tierra con Cristo? Aleluya. Eso no lo explican los predicadores. Los predicadores no saben enseñar Efesios bajo sus contextos. Tú viniste a esta tierra en Cristo. Imagínate. Por eso al predicarte el Evangelio te identificas con Cristo. Pero no es porque, tu habilidad te hizo que te encontraras con Cristo. No, mi hermano, no es tu habilidad, sino que es tu escoger y tu predestinar. En otros versículos Pablo te va a explicar que nadie puede venir a Cristo si no fue enseñado por el Padre. Entonces, gracias a Dios que ahora todo esto nosotros lo podemos entender. Antes no lo entendíamos. Antes nosotros no teníamos el entendimiento que tenemos ahora. Mira este entendimiento glorioso. Ahora entendemos que el misterio de Dios es Cristo. ¿Y a qué se refiere la Biblia como misterio? ¿Por qué Pablo habla misterio? Porque vamos a leer que la iglesia es el misterio de Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Ahora veamos Efesios 3:4 para ver que la iglesia es el misterio de Cristo. Mira Efesios 3:4, dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces ya tenemos dos misterios. Tenemos el misterio de Dios en Colosenses 2 y tenemos el misterio de Cristo en Efesios 3. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo como misterio? Porque Pablo menciona 21 veces la palabra misterio en sus epístolas. Entonces, mira, en cada caso, el misterio implica una declaración de la verdad divina revelada por Dios, por medio de inspiración divina. Un misterio, de acuerdo a la declaración de las epístolas de Pablo, un misterio es algo que a otras generaciones no se le ha revelado. Fíjate que a mí me miran muy raro muchos hermanos. Me miran muy raro porque yo no predico. Me recuerdo hace poco unos hermanos que nos han visitado en la congregación en Ontario. Le dice a su otro amigo, mira, te invito a que vengas a oír a este pastor porque él no habla como todos los demás. Así me distingo yo. Dicen, no, el hermano Carrillo no predica como todos los demás. Hermano, ¿para qué voy a predicar como todos los demás?
Eso sería: ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Yo tengo una responsabilidad delante de mi Señor, y es de instruir a mis ovejas en una forma correcta. Y quiero decirte que para instruirlos en una forma correcta, nosotros tenemos que entender todos estos misterios. Estos misterios son revelados a todos los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, Dios te lo va a revelar. Por eso yo no estoy preocupado, hermano. Yo cuando voy a predicar, como por ejemplo en esta oportunidad que me tocó a mí por primera vez hablarle a un grupo de pastores aquí en España, yo no estaba preocupado. Yo lo que sí estaba preocupado era de predicarles la verdad. Pero yo no estaba preocupado si ellos me reciben o no me reciben. Y hasta en una forma, no sé, en una forma que tal vez no les agradó, les dije: puedo ver en algunos de vuestros rostros la apatía que sentís del mensaje que estoy desarrollando. Pero no me preocupa, les digo, porque si eres humilde y quieres que Dios te abra la escritura y la entiendas, vas a abrirte. Y gracias a Dios que los que yo vi al principio, que tenían una cara así de como me estás removiendo todas mis estructuras, de repente los vi como empezar a decir amén. Y al final, los que yo creí que iban a estar en contra son los que me dijeron: hermano, ¿por qué no vienes y te quedas con nosotros 15 días? No, le digo, no me dan permiso los de Ontario. Si a puras penas conseguí estas dos semanas, les dije, no creo que me dejen venirme a quedar 2 semanas, pero oren, les digo, y si Dios quiere que algún día yo regrese, pues las cosas se van a dar como Dios quiere que se den. Pero vuelvo a repetirte, los misterios, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, eso estuvo escondido para muchos. Y te estoy hablando de esto, de que yo no tengo pena, es porque los misterios que Dios me ha estado permitiendo a mí predicarle a los pastores y a muchos hermanos, no se los han dado a todos los pastores. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de multitudes, Él es Dios de manada pequeña. Él siempre a grupitos pequeños les revela su palabra, porque a Él las multitudes lo aprietan y lo ahogan. Entonces Dios es más fácil que se revele a ti cuando eres parte de un grupito pequeño, porque Dios solo necesita un grupito pequeño para transformar el mundo entero. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque Jesús mismo habló del reino como un misterio. Hoy día muchos siervos de Dios no saben predicar del reino de Dios. Saben predicar el evangelio de la gracia, saben predicar el evangelio de la salvación, saben predicar el evangelio de vida, pero no saben predicar el evangelio del reino, porque el reino también es un misterio. El reino es un misterio que está escondido, pero es dado a todo aquel que le abre su corazón a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, dice mi hermana Betty, ¿le puedo hacer por videollamada, pastor? Sí, hágala, hermana Betty. Si quiere aparecer ahí saludando a los hermanos de todo el ministerio, conéctese ahí con videollamada, si quiere, para que aparezca, porque se puede conectar así. Muy bien, entonces le damos gracias al Señor, porque este misterio es maravilloso, este misterio, por eso les dije que aquí en Efesios nos lleva a descubrir algo muy importante. Y con esto voy a terminar este mensaje de hoy. Yo quiero que ustedes vean que el misterio de Cristo es la iglesia. El misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, a este misterio que está en el capítulo 3, la palabra de Dios en el capítulo 4 nos dice: yo pues preso en el Señor. Y es lo que he estado enseñando aquí en España, la unidad del Espíritu. Si tú comprendes el capítulo 1 de Efesios, que tienes un llamamiento aquí en la tierra porque fuiste escogido y predestinado, ya aquí en la tierra te sellan con el Espíritu, te dan todo lo que necesitas, porque
Nosotros no podríamos desempeñarnos aquí en la tierra como los ciudadanos celestiales y la esposa de Cristo y el reino de Dios y la familia de Dios, porque esto nos lo explica bien claro la Biblia. Nosotros no podríamos conducirnos aquí en este mundo en una manera correcta si nosotros no hubiésemos sido predestinados y escogidos desde la esfera celestial. Por eso es de que ya aquí se nos exigen las cosas que perdimos en la esfera espiritual. En la esfera espiritual perdimos todo lo que tenemos que recuperar viviendo aquí. Viviendo aquí por medio de Cristo, nosotros recuperamos todo lo que perdimos. Nosotros perdimos la unidad. Nosotros éramos uno con Cristo en la preexistencia. Perdimos. Se tuvo que ir la mujer. La mujer la pusieron en cautiverio. La mujer tuvo que salir de allá por su pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que yo a veces le digo a los hermanos: hermano, dime tú en qué parte de tu vida has sido glorioso. Si perdiste la gloria, ¿cuándo fuiste glorioso? Y la conclusión es que en el único lugar que nosotros fuimos gloriosos fue en la preexistencia, cuando fuimos creados en Cristo Jesús. Pero debido a la caída, nosotros perdimos esa gloria. Y entonces ahora estamos en recuperación de esa gloria si nos sujetamos al programa. Hay un programa para recuperar esa gloria. Ahora tenemos que vestirnos de Cristo, porque nosotros quedamos desnudos de una vez. Entonces, la unidad del Espíritu es algo precioso que nos muestra para nuestro programa terrenal. Aquí en la tierra, si nosotros no vivimos la unidad del Espíritu, nosotros nunca seremos la iglesia que representa la pureza de Dios. Porque usted puede pertenecer a cualquier grupo. Usted puede ser bautista, pentecostal, presbiteriano, católico. Usted puede ser de la denominación que usted quiera. Pero ninguna de esas denominaciones muestra experimentalmente la unidad del Espíritu. Discúlpeme, hermano. Mire, muchos hermanos se enojan cuando se predica este evangelio, pero este evangelio es elevado, porque muchos de ellos están ocupados en su propia visión. Ellos tienen una visión. Claro que sí, predican el evangelio. Sí predican a Cristo, pero no tienen la visión de Dios, porque en la ciudad donde están son enemigos, y eso no proviene del corazón de Dios. Si las iglesias, todas en una ciudad, predican diferente, ellos están en algo leudado, en algo corrupto, en algo degradado, porque Dios no nos permite a nosotros, los que vivimos la unidad del Espíritu, predicar un diferente Señor, una diferente fe, un bautismo diferente, un Dios diferente, un Padre diferente, un cuerpo diferente, un espíritu diferente. Y tristemente, eso es lo que tienen todas las congregaciones en todas las ciudades del mundo entero. En vez de ser una iglesia que expresa y representa a Dios, pensando una cosa, hablando una misma cosa, viviendo lo que es la unidad del Espíritu, todos viven su propia visión. Y por eso es que cuando Dios nos juzgue por el trabajo que desarrollemos, Él va a decir: no os conozco, porque Dios solo va a reconocer a los que hacen su voluntad, a los que se dedican a predicar el evangelio con pureza. Hermanos amados, debemos orar mucho, porque la iglesia del Señor está hecha pedazos, y no es posible que Cristo esté tan cerca de regresar y nosotros no tengamos el conocimiento glorioso que Dios quiere que tengamos. Mire cómo dice aquí, y lo voy a volver a leer, Efesios 3. Leyendo, estoy en el verso 4. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora
es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero quiero que leas, hermano, también otra vez Colosenses, porque Colosenses te dice algo que es clave. Colosenses nos dice algo que es clave. Dice que el Señor se ha propuesto, mira cómo dice en Colosenses, dice aquí en este versículo, déjame ver cuál es el versículo que estoy buscando. Yo creo que me fui para otro lado, pero tú me perdonas porque como la Biblia es tan amplia. Sí, era en Efesios 1, versículo 10. Yo me estaba yendo a Colosenses. Efesios capítulo 1 y versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Te das cuenta que de acuerdo a Efesios, lo único que Dios está haciendo aquí en la tierra es dándole cumplimiento a todo lo que sucedió en la vida de preexistencia, en la vida del Espíritu, en la esfera celestial? Allí donde sucedió todo, el Señor nos muestra que debe recuperarse en el tiempo. Y aquí está el detalle. Todo el libro de Efesios te va a decir cómo puedes tú recuperar la gloria perdida. Así que yo le doy gracias a Dios en esta mañana. Y los saludo a todos. Saludos, Toño. Dios te bendiga allá en la República Mexicana. Saludos a mi hermana Claudia, a mi hermano Eleuterio, o sea, hermano Juan Guzmán. Bendiciones, siervo, desde aquí de España. Le saluda a su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias por conectarse. Gracias por haber estado conmigo estos 40 minutos que Dios me permitió predicarles. Si el Señor nos da vida, ya mañana estaremos de vuelta en California y ya nos vamos a poder saludar más frecuentemente. Les dejo unos minutitos si se quieren despedir, si nos quieren saludar. Si quiere enviar su saludo, por favor, mándelo por ahí. Me voy a despedir en un minuto más. Si usted quiere enviar su saludo, envíelo. Gracias a todos. Gracias por conectarse.